Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad, con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. El texto de hoy es Hechos capítulo 10, versículos 34 al 43. Hechos capítulo 10, versículos 34 al 43. La palabra del Señor dice así. El apóstol Pedro hablando dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús. Él es el Señor de todos. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A Él le mataron colgándole sobre un madero, pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, de Jesús, y de que todo aquel que cree en Él, en Jesús, recibirá perdón de pecados por su nombre. Mis hermanos, este es el mes de la Navidad y creo que ya hemos empezado a experimentar el espíritu navideño. Y lo que sabemos de este tiempo, de este mes navideño, es que durante este mes habrá dos maneras en que se celebrará la Navidad. Algunos celebrarán la Navidad secular, que consiste de los regalos y del materialismo, una Navidad sin ningún valor espiritual. Ahora, no estoy diciendo que es malo participar en el intercambio de regalos. No estoy diciendo eso y no estoy juzgando a nadie. Debemos, mis hermanos, de tener esos momentos especiales en la Navidad y disfrutar del gozo que tenemos con nuestra familia. Debemos de crear momentos especiales durante la Navidad. Pero la realidad es, mis hermanos, que hay un grupo de personas que solamente celebran la Navidad material, secular, sin ningún valor espiritual. Y hay otro grupo, la iglesia. Y sabemos que la iglesia va a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Para nosotros como creyente y como iglesia, celebramos el hecho de que el Mesías, Dios, se hizo hombre, nació, entró a la humanidad para iniciar su obra redentora. La iglesia celebra, mis hermanos, el nacimiento de Jesucristo, aunque sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso sí sabemos. Pero la iglesia se concentra en el nacimiento de Jesucristo. Y el nacimiento de Jesucristo, mis hermanos, es el mensaje de la verdadera Navidad. Y el mensaje de la verdadera Navidad es un mensaje de vida eterna. El mensaje de la verdadera Navidad, mis hermanos, es un mensaje de paz. Es un mensaje de gozo. Es un mensaje, mis hermanos, que nos dice que Dios se acercó a nosotros al nacer para que tuviera una relación personal con Él. El mensaje de la verdadera Navidad, mis hermanos,
enfatiza solamente a Jesucristo y a nada ni a nadie más. Pero a pesar que habrá dos tipos, mis hermanos, de celebraciones de la Navidad, y a pesar que la Navidad es una tradición histórica y personal, también creo que la temporada de la Navidad puede ser muy especial, mis hermanos. Puede ser muy especial tanto para nosotros con nuestra familia y en la forma que Dios nos puede usar durante este mes. De hecho, me parece que en el mes de diciembre el mundo está más abierto a saber más de Cristo que en cualquier otro tiempo del año. Y creo, mis hermanos, que hemos de tomar ventaja del mes de diciembre para enseñarle al mundo quién es Jesús. Durante este mes el mundo, nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestra sociedad va a escuchar muchas cosas de Jesús. Y usualmente lo primero que escuchan es que Jesús nació en un pesebre. Los reyes magos fueron y le adoraron. Eso es lo que la sociedad usualmente escucha de Jesús. Pero hay mucho más que eso. Hay muchas más verdades que la Biblia nos enseña de quién es Jesús. Y me quiero enfocar, mis hermanos, en exactamente eso. Nos vamos a concentrar en la persona de Jesús, el Cristo, porque creo que este mes nos presenta una oportunidad para decirle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a nuestros compañeros de trabajo, quién es Jesús. Jesús es el Cristo, el Mesías, mis hermanos. Y en el texto de hoy, el apóstol Pedro predica en la casa de un gentil llamado Cornelio. Los versículos 34 al 43 vemos un sermón del apóstol Pedro que le predica a Cornelio, a un gentil. ¿Por qué? Porque la salvación, mis hermanos, ha llegado a los gentiles en Hechos capítulo 10. Cada uno de nosotros somos gentiles. Eso significa que ninguno de nosotros nacimos en la raza judía. Por lo tanto, cualquier raza que no sea judía, que no nació en la raza judía, es gentil. Eso es lo que significa la palabra gentil. Y aquí vemos a Cornelio, un gentil. Y Pedro va a su casa a predicarle. ¿Por qué? Porque el evangelio, la salvación, ha llegado a los gentiles y nosotros somos evidencia de eso. Tú y yo somos gentiles y demostramos que la salvación ha llegado a nosotros, a nuestra vida. Y el enfoque del sermón de Pedro, mis hermanos, fue la persona de Jesucristo. Lo que más le interesaba a Pedro es que Cornelio conociera a Jesús, al Mesías, al Salvador. Y como Pedro, mis hermanos, nuestro deseo debe ser que el mundo conozca a Jesús, el Cristo. Cada uno, mis hermanos, debemos de tomar la actitud de Pedro y decir: yo deseo que mi familia conozca a Jesús, el Cristo. Yo deseo que mi vecino conozca a Jesús, el Cristo. Yo deseo que mis compañeros de trabajo conozcan a Jesús el Cristo, no al Jesús mundano que la época secular navideña presenta, sino que conozcan a Jesús de la Biblia, porque es Jesús de la Biblia quien va a salvar. Es Jesús de la Biblia quien va a transformar la vida de cualquier persona que crea en Él, como nos lo dice el versículo 43. Jesús, mis hermanos, es el único que nos puede salvar y quien nos puede transformar con un poder divino. Y en este texto, mis hermanos, Pedro nos da algunos detalles importantes de la persona y de la vida de Jesucristo. Si usted le ponen atención a este sermón que Pedro le está predicando a Cornelio, todo el sermón se la pasa hablando de Jesús. Mis hermanos, Pedro no usa palabras profundas, su mensaje es simple y su mensaje simplemente es que Jesús es el Cristo y Jesús salva. Es todo. Y creo que podemos aprender del apóstol Pedro, mis hermanos, que cuando hablemos de Jesús no tenemos que adornar nuestro mensaje. La palabra de Dios hará su obra en cualquier corazón.
Lo que se requiere es que tú y yo como creyentes compartamos este mensaje. Que te interese lo suficiente tu vecino, tus amigos, tu familia, el mundo, para compartirles el evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, quiero que presten atención al texto y vean estos detalles de Jesucristo. Si ustedes notan en el versículo 36, el apóstol Pedro nos dice que el evangelio de la paz es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Quiero que primero noten del versículo 36 que el apóstol Pedro, mis hermanos, llama a Jesús el Cristo. Lo llama Jesucristo. Mis hermanos, Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo significa el ungido de Dios, significa Mesías. Mesías y Cristo significa lo mismo, que significa el ungido de Dios, el escogido de Dios, el Mesías de Dios. Y en el versículo 36, en la primera parte, Pedro llama a Jesús el Cristo, Jesucristo. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios en persona, el ungido de Dios. Pero también en el versículo 36, Pedro nos enfatiza, nos dice que el evangelio de la paz no es por alguna religión, no es por alguna filosofía, no es por alguna obra humana. Dice aquí que el evangelio de la paz es por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué llama Pedro el evangelio de la paz? ¿A qué paz se refiere? Mis hermanos, en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, cuando usted vea la palabra paz tiene dos significados, tiene dos propósitos, tiene dos intenciones. Y la primera intención o el primer significado siempre se refiere a la paz que tenemos con Dios. Romanos capítulo 5. Éramos enemigos de Dios, pero por la muerte de Cristo Jesús, ahora tenemos paz para con Dios. En otras palabras, cuando creímos en el evangelio de Jesucristo, ya no éramos enemigos de Dios. Ahora tenemos una relación íntima de padre e hijo. Tenemos paz para con Dios. Es cuando dos naciones están en guerra. Cuando están en guerra no existe la paz. Pero cuando llegan a un acuerdo, cuando llegan a una armonía, ya no son enemigos, sino que se reconciliaron y ahora existe paz entre los que eran enemigos. Y cuando Pedro dice que el evangelio de la paz es por medio de Jesucristo, Pedro nos está enseñando que por medio de Jesucristo, al creer en Jesucristo, tú puedes tener paz con Dios. No tienes que ser enemigo de Dios. Y yo creo, mis hermanos, que como iglesia nuestra responsabilidad debe ser que nosotros le presentemos al mundo que el mundo puede tener paz con Dios si cree en Jesucristo. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesús, el Cristo, y tendrá paz con Dios. Pero el otro significado de paz que la Biblia nos presenta, especialmente en el Nuevo Testamento, es la paz interior que tú y yo podemos experimentar como creyentes. De hecho, Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice que el fruto del Espíritu Santo es que paz. El Espíritu Santo produce paz en nosotros. Mis hermanos, Filipenses capítulo 4 nos dice Pablo que podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, Dios es el que produce paz interior en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros como creyentes. Y eso nos recuerda que necesitamos paz en esta vida, necesitamos paz en este mundo, porque habrá muchas cosas en el mundo, muchas aflicciones, habrá muchas pruebas en el mundo que nos quitarán la paz, que nos robarán la paz que el Señor nos ha dado a nosotros. Y no se olviden del enemigo, de el león rugiente que siempre anda buscando a quien devorar. En otras palabras, no se te olvide de Satanás, que siempre está presente, siempre nos está atacando, queriendo hacer ¿qué? Él vino ¿para qué? Para matar, para robar, para destruir, mis hermanos. Como lo dice Juan capítulo 10.
Pero nuestro Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia en Él. Mis hermanos, esa es la paz que Cristo nos ha dado a nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que cuando venga cualquier prueba en nuestra vida, si tenemos una comunión íntima con el Señor, siempre vamos a experimentar esa paz interior. Y Pedro nos dice que esa paz es posible solamente por medio de Jesucristo. Ese es Jesús, el Cristo. Pero si ustedes también notan en la segunda parte del versículo 36, Pedro nos dice que Jesús es ¿qué? El Señor de todos. Jesús es el Señor de todos. Ahora, este título de Jesús es muy importante, porque mucho del mundo piensan que Jesús simplemente es un genio en la lámpara. Dame a mí lo que yo quiero, dame a mí mis deseos, pero yo no quiero que tú seas Señor de mi vida. Y aquí Pedro nos está recordando que Jesús es el Señor de todos. La palabra Señor, mis hermanos, significa que Él es dueño de todos. Hay una palabra en inglés que nos ayuda a entender esta palabra un poquito más. En inglés es la palabra landlord. Si usted renta un apartamento o una casa, usted tiene un landlord. Es decir, esa persona es el dueño o la dueña de la propiedad donde usted está viviendo. Aquí la palabra Señor nos implica lo mismo, que el Señor es ¿qué? Él es Señor de todos. Él es dueño de todos. Él es Dios de todos. Ese es nuestro Jesús. En esta época navideña debemos de proclamar que Jesús, el que nació, es el Señor de todos. Él es el dueño de todos. Él es Dios de todos. ¿Lo acepten o no lo acepten? Pedro nos está dando una clara descripción de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y es algo que nosotros debemos de siempre, mis hermanos, tener en mente y en el corazón. Jesucristo no es Señor de los domingos. Jesucristo no es Señor de cuando nos dé la gana. Jesucristo es Señor de todos, pero es Señor siempre. Lo más difícil para nosotros como creyentes, incluyéndome a mí, es someternos al señorío de Jesucristo. Jesús no vino al mundo, mis hermanos, para darte sugerencias en cómo seguirla a Él. Jesucristo vino a comprarte a ti con su sangre, para que cuando tú creyeras en Él, ya no vivieras para ti mismo, sino que vivas para tu Señor. Jesucristo, mis hermanos, es nuestro Señor. No los domingos, no los martes, no cuando haya actividades religiosas, aún no en diciembre cuando se habla tanto de Jesús. Jesús es el Señor siempre y debe ser Señor de nuestra vida siempre. Eso es lo que Pedro nos dice en el versículo 36. Pero también en el versículo 38, en la primera parte del versículo 38, el apóstol Pedro enfatiza la humanidad de Jesús al llamarlo ¿qué? Jesús de Nazaret. Y aquí Pedro nos está diciendo, aunque Jesús es el Cristo, aunque Él sea Señor, recuerden que Jesús se hizo hombre, que también vivió en su humanidad, que nos dice mucho de Jesús. Ahora, no significa que Jesús era débil porque era humano, pero sí significa que Jesús se hizo hombre para participar en la humanidad y experimentar todos los sufrimientos, todos tus dolores, todas tus aflicciones, todas tus pruebas, para vencerlas, para que cuando creas en Él, tú también puedas ser vencedor en Cristo. Por eso Pedro enfatiza que Jesús era de Nazaret. Jesús de Nazaret, enfatizando su humanidad para recordarnos que nuestro Señor Jesús, cuando vivió en su humanidad, Él pasó lo que tú y yo pasamos. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso Él se puede compadecer de nosotros. Por eso Él nos entiende, porque Él pasó todos nuestros desafíos y aún más que nosotros. Él sufrió hasta la muerte. Y ninguno de nosotros
hemos muerto por Él. Pero por eso Pedro enfatiza que Jesús era de Nazaret, para recordarnos que Jesús fue humano y Él pasó todo lo que tú y yo hemos pasado. Y Él nos entiende. Y el mundo necesita saber que Jesús los entiende a ellos. Nuestra comunidad necesita saber que Jesús los entiende a ellos. Jesús no es una idea religiosa distante de todos. Jesús es una persona real, fue hecho hombre, sigue siendo Dios y Él entiende a todos. Y es nuestra responsabilidad decirle eso al mundo, mis hermanos. Pedro dice en el versículo 38 que Jesús fue humano y lo describe como Jesús de Nazaret. Pero a la misma vez, Pedro también enfatiza la naturaleza divina de Jesús en este mismo versículo 38. Continúa el versículo 38 diciendo Pedro que Dios le ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. En este mismo versículo, Pedro habla de la humanidad de Jesús, pero también habla de la divinidad de Jesús y describe la divinidad de Jesús al decir Dios le ungió a Él con el Espíritu Santo y con poder. Es cierto, Jesús fue hombre, pero fue hombre sin pecado, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo y al ser engendrado por el Espíritu Santo, Él tiene la naturaleza de Dios. Tú y yo no fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Tú y yo nacimos en pecado porque fuimos engendrados por hombre y mujer, por dos pecadores. Pero Cristo, mis hermanos, su naturaleza fue de Dios, del Espíritu Santo. Y aquí Pedro nos está diciendo que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo. Pedro nos está diciendo que Jesús, mis hermanos, su naturaleza es del Espíritu Santo, pero que Jesús es mucho más que un ser humano común y corriente. Jesús es Dios en persona y como Dios en persona, su poder proviene de su Espíritu, el Espíritu Santo. Y Jesús vino a este mundo, mis hermanos, para demostrar ese poder de su Espíritu. ¿Por qué lo digo? Porque el resto del versículo, en la segunda parte del versículo 38, Pedro exalta el poder de Cristo en la segunda parte al recordarnos que Jesús, ¿qué dice? Dice, Jesús anduvo haciendo el bien y ¿qué? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren cómo Jesús, mis hermanos, vino a demostrar su poder, el poder de la unción de su Espíritu, el Espíritu Santo. Dice que Jesús vino a hacer el bien primeramente. Él vino a hacer el bien, a demostrar que Él es el buen pastor. Y el buen pastor hace el bien. Mis hermanos, no había ningún elemento de maldad en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nuestro Señor no es como nosotros. Porque tú y yo, no, mejor deja decirlo así, porque yo los voy a excluir a ustedes. Me voy a apuntar el dedo a mí. Porque yo soy malo. ¿Sabes por qué soy malo? Porque el pecado sigue habitando en mi carne. Y hay momentos cuando yo me voy a enojar. Hay momentos cuando yo voy a tener envidia. Estoy hablando humanamente. Pero humanamente, mis hermanos, existe el mal en nuestra carne. Van a haber momentos cuando yo me voy a disgustar con los hermanos, con otra persona. Van a haber momentos cuando yo no voy a querer hablar con nadie. Enfatizo eso, mis hermanos, porque aquí vemos que Pedro nos dice que Cristo vino a hacer el bien. Siempre es bueno. No existe ningún elemento de maldad en Él. Mi Señor, tu Señor no es como yo y no es como tú. Él siempre va a buscar tu bien.
Y el mundo necesita saber que Jesús busca el bien de ellos también. Esta época navideña, mis hermanos, es nuestra oportunidad para proclamar que Jesús vino a hacer el bien y que sigue haciendo el bien para todo aquel que permita que Cristo haga el bien en su vida. Miren cómo el Señor Jesús demostró su poder, el poder de su unción, el poder del Espíritu Santo. Pero hay otra parte que Pedro nos dice. Cristo también manifestó su poder sanando a todos los oprimidos por el diablo. Aquí Pedro nos dice una gran verdad del diablo. Lo que Pedro nos está diciendo es que el diablo oprime, el diablo esclaviza, el diablo te aplasta, el diablo te presiona. Pedro nos está recordando que el diablo existe y cuáles son las intenciones del diablo. Y la intención del diablo es oprimirte, esclavizarte a él. Y aún así, mis hermanos, no queremos acercarnos a Dios. Aún sabiendo, conociendo esta gran verdad del diablo, esta verdad del diablo, aún así permitimos que él haga lo que quiera en nuestra vida, porque no hemos aprendido a que Jesús sea nuestro Señor, porque no hemos aprendido a someternos a Jesús el Cristo, a Jesús el Dios Todopoderoso. Cuando tenemos a Jesús como una figura religiosa, es todo lo que Él va a hacer para nuestra vida. Pero si tú lo tienes a Él como Señor, y has experimentado su poder en tu vida, el diablo no podrá oprimirte porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aquí Pedro nos dice que el diablo viene para oprimir. ¿Y cómo oprime el diablo? Por medio de enfermedad. Por eso aquí dice que Jesús vino a sanar. Lo bueno de este versículo es que Pedro no nos especifica una enfermedad. Pedro dice que Cristo tiene el poder para sanar, punto. No importa qué enfermedad venga a nuestra vida. Pedro no dijo, Él vino a sanar el catarro. No dice, Cristo vino a sanar el cáncer. Cristo sanó, punto. Y Él tiene el poder para sanar cualquier cosa, mis hermanos. Porque Él es Señor. Ese es Jesús el Cristo. Él vino a sanar y Él continúa sanando. Pero les voy a decir algo. Cristo tiene el poder para sanar cualquier cosa. Pero no quiere decir que lo va a hacer siempre. Es fuerte aceptarlo, mis hermanos. Porque yo sé que hay enseñanzas que dicen, si tú lo declaras, vas a ser automáticamente sanado. Pero eso no es el caso. Ahora, yo no estoy diciendo, y escúcheme bien, que no debes de tener fe en el Señor que te sane. Yo no estoy diciendo eso. Siempre debemos de confiar en el Señor y poner nuestra fe en Él. Sabemos que Él lo puede todo, pero como ya hemos visto, Él es Señor de todo. Él es soberano de todo, mis hermanos. Y no siempre va a sanar. No siempre nos va a rescatar. ¿Por qué? Yo no sé. Pero yo sí sé algo. Que todo lo que Dios permite y todo lo que Dios haga, aunque no aparenta favorable para nosotros, es para nuestro bien de alguna manera. Yo sé que eso es verdad. Porque ninguno de los apóstoles se salvaron de su muerte violenta. Si es así, Dios permitió que ellos murieran violentamente. A Pedro lo crucificaron. Yo leí en un estudio que cuando a Pedro lo estaban crucificando, no lo crucificaron solo, no lo mataron solo, mataron a su esposa también. Y mataron a su esposa primero que él. Y se ha registrado, de acuerdo al estudio, el autor del estudio registra que Pedro vio a su esposa y le dijo, recuerda a nuestro Señor. Recuerda a nuestro Señor. Recuerda que Él es Señor. Recuerda de que
Él nos ha salvado y aunque este cuerpo muera, estaremos presentes con nuestro Señor en la gloria de nuestro Señor para toda la eternidad, porque hemos vencido la muerte por medio de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ese es el mensaje que debemos de predicar en esta temporada navideña. Y Pedro nos dice que Cristo vino a hacer el bien y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo demostró que Él era Dios en persona. Pero luego en el versículo 39, Pedro nos dice que a Jesús, mis hermanos, aún Jesús no se escapó de esto. Aún Jesús se entregó a lo siguiente. Versículo 39, Pedro nos dice que a Jesús le mataron colgándole sobre un madero. Lo colgaron en la cruz. A Jesús el Cristo, al Señor, al que tiene todo el poder del Espíritu Santo, al ungido de Dios, aún a Él le mataron colgándolo en un madero. Recuerden que la crucifixión era un método de ejecución, mis hermanos, que era reservado solamente para esclavos y para criminales. En otras palabras, mis hermanos, Cristo murió una muerte de esclavo y de criminal cuando Él era justo al 100%. Lo que Pedro nos está implicando también, mis hermanos, es que Cristo murió voluntariamente por todos nosotros. Y el mundo necesita saber que Cristo murió por ellos. La muerte que tú y yo y el mundo merecemos, mis hermanos, la muerte de un criminal, la muerte de un esclavo, tú y yo la merecemos. Cristo voluntariamente dejó ser colgado en esa cruz para pagar el precio de muerte que tú y yo merecíamos. Para pagar el precio que tú y yo merecíamos. Él tenía el poder para bajarse de esa cruz. Él tenía el poder, mis hermanos, para deshacer a todo el imperio romano, a todos sus enemigos, pero por amor al mundo, un amor perfecto, incondicional, se dejó ser colgado en ese madero. Porque en la cruz, Cristo derramó su amor por nosotros. Por todos. No solamente por el religioso o el que es moralmente perfecto, sino que murió por absolutamente todos, de los peores hasta los que son moralmente rectos. Murió por todo el mundo. Y creo que en esta época navideña, el mundo necesita saber que Cristo murió por ellos, murió en la cruz por cada uno de ellos. Pero recuerden esto, nuestro Señor no se quedó en la cruz. Ustedes han visto estatuas, imágenes de ciertas religiones que siempre tienen a Cristo crucificado. Y en esta época navideña lo único que tú ves es la escena, mis hermanos, del pesebre con los reyes magos. Siempre mantienen a Cristo como un bebé. Cristo fue colgado en el madero, pero ahora en el versículo 40, el apóstol Pedro ahora nos dice que Dios levantó a Jesús al tercer día. Este es el Cristo, mis hermanos. No se quedó muerto, no se quedó en la tumba. Dice que Dios, por el poder de Dios, Cristo se levantó al tercer día. Y luego si notan en el versículo 41, Pedro lo enfatiza de nuevo y dice que Jesús resucitó de entre los muertos. Mis hermanos, el mensaje navideño, el verdadero mensaje de la Navidad, no solamente es que Cristo nació, mis hermanos, y no se mantiene solamente en el pesebre, pero también el mensaje de la Navidad llega hasta la tumba, y también el mensaje de la Navidad proclama la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio.
Nos dice aquí Pedro que Dios lo levantó al tercer día, porque Pedro está enfatizando que Dios es fiel a sus profecías mesiánicas. Dios es fiel a sus promesas. Dios dijo que Él iba a resucitar al tercer día, y así fue, porque Dios es Dios. Y nos dice que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué ahora usa la palabra muertos? Porque nos está recordando a nosotros, mis hermanos, que Cristo venció algo que tú y yo no tenemos el poder de vencer, y eso es la muerte. Cristo venció la muerte, resucitó de entre los muertos. ¿Cuántas veces hemos dicho que un día tú y yo vamos a morir? No sabemos cuándo, pero sabemos que es verdad. Vamos a morir. Yo sé que tarde o temprano nos entra el pensamiento: ¿cómo vamos a morir? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo me voy a morir? Porque sabemos que es inevitable. Vamos a morir. Si morimos ahora, ¿qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestra familia? He escuchado a algunos decir: yo no quiero morir ahora porque tengo tanto que hacer en la vida. Mis hermanos, el día de mañana no es prometido para nadie. Hoy puede ser nuestro último día, pero algo seguro: Cristo murió por nosotros, Cristo venció la muerte por nosotros, y porque Él lo hizo, creyendo en Él, aunque muramos en este cuerpo, Él dijo: viviremos, como lo dijo en Juan 11. Porque Él dijo: yo soy la resurrección. Y aunque mueras en el cuerpo, Él dijo: les daré vida, y yo lo resucitaré en el día final. Y aquí Pedro nos dice quién es Jesús el Cristo. Y en el versículo 42, mis hermanos, Pedro nos dice que Dios ha puesto a Jesús como juez de los vivos y de los muertos. Mis hermanos, esta no es una verdad muy popular, pero el mundo necesita saber que así como Jesús es Salvador, Jesús también es juez. Y Pedro nos recuerda, mis hermanos, que Jesús es juez de los vivos y de los muertos. Él es juez de los vivos. ¿Quién son los vivos? Nosotros que estamos vivos en Él, y también los vivos que están vivos físicamente. ¿Y quién son los muertos? Aquellos que serán juzgados, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 20. Cristo es el juez del gran trono blanco, y Él un día va a hacer juicio a los que no creyeron en Él. No es una verdad muy popular. Hermano, usted no debe de estar hablando de esto, debe de resaltar el amor de Cristo. Mis hermanos, este es el amor de Cristo. Pedro nos está advirtiendo a nosotros y a todo el mundo, como se lo estaba advirtiendo a Cornelio. El mundo necesita saber que si no se entregan a Cristo Jesús, serán juzgados por Él. Ese es amor. Porque ninguno de nosotros que tenemos hijos, no dejarías a tu hijo cruzar la calle solo, especialmente si tienes a hijos pequeños. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que lo atropellen, y tú no quieres el mal para tu hijo. Tú no vas a poner a tu hijo o a tu hija en una posición que ponga su vida en peligro. Por lo tanto, tú les adviertes: no hagas esto, te puede pasar esto. Lo hacemos lo mismo con el mundo, mis hermanos. Mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de ser salvos. Y Cristo nos está diciendo: yo vine a salvarte, yo vine a pagar por ti, yo vine a resucitar, pero si mueres sin mí, te voy a tener que juzgar. Y Pedro nos recuerda que Cristo, mis hermanos, es juez de los vivos y de los muertos. Aunque no sea una verdad popular, es una verdad amorosa, porque tú deseas que todos sean salvos y necesitan saber que Cristo es Salvador y también es juez. Miren todo lo que Pedro nos ha dicho de Jesús hasta ahora. Nos ha dicho muchas cosas, ¿verdad? Porque lo que el apóstol Pedro, mis hermanos, quiere llegar es el versículo 43, cuando nos dice: todos los profetas dan testimonio de Él.
Pedro hizo un resumen de quién es Jesús para llegar al versículo 43 y decirle a Cornelio: Cornelio, estas verdades que yo te estoy presentando de Jesús, estos detalles que yo te estoy presentando de Jesús, yo no los inventé. No se dieron a conocer por primera vez por medio de Pedro. Pedro llega al versículo 43 y dice: Cristo, el Señor Jesús, Jesucristo, Jesús, fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Y la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, mis hermanos, cumplen todas las profecías mesiánicas. Y en eso nos vamos a enfocar el próximo domingo. Cristo es el prometido del Antiguo Testamento. ¿Quién es Jesucristo? Él es Señor. Él es Salvador. Él es el Mesías. Él es el que murió. Él es el que resucitó. Jesús, mis hermanos, es el juez. Y Jesús es el prometido del Antiguo Testamento. Y eso lo veremos el próximo domingo. Por lo tanto, no se lo pierda. Amén.